Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y creo que una de las circunstancias que nos ha ido quedando claro en estos meses más recientes es justamente la preocupante realidad que nos demuestra que las elecciones en modo alguno obligan a los representantes o a los gobernantes en cada una de las ramas electivas, ya legislativa o administrativa, a un buen desempeño, y tampoco uno apegado a la voluntad popular. Y es claro que la sociedad carece también de los informes, de una serie de elementos que le son indispensables para hacer una evaluación del trabajo gubernamental, y que, o también en el caso del Congreso, sus representantes, y que en el último de los casos, a los representantes les importa poco la posibilidad o incluso la amenaza de no volver a votar por ellos mediante una reelección o un nuevo cargo público. Y al respecto nos dice muy bien el politólogo Adam Przeworski que rara vez se cumple esto de cumplir, digamos, de hacer a cabalidad efectiva el nivel de la calidad de la representación, toda vez que el nivel de las campañas electorales, por desgracia, es muy bajo, carece de un carácter informativo en torno a los proyectos a emprender y su vinculación directa con los beneficios que teóricamente recibirá la sociedad. Y esa muy baja calidad informativa en torno a las campañas electorales lo estamos viendo ahora, cuando hay ya la evidencia ya palmaria en torno al caso, por ejemplo, del método en que elegirán los señores de Morena en torno a las nuevas gubernaturas. Serán 5 para hombres, 4 para mujeres. En realidad son la Ciudad de México y después 4 y 4 mujeres y hombres, porque Ciudad de México ya está definida, en el sentido de que han tomado la decisión muy poco usual, muy poco común, por cierto, de ir por la característica, el perfil de un perfil policial, un policía, como es el caso de Omar García Harfuch, muy contrastante, porque le hemos visto el fenómeno al revés, cuando hay actores políticos ya relevantes o no que han ocupado esa cartera. Pero, por ejemplo, el caso, ahora que está en polémica, Marcelo Ebrard, que ha ocupado esa Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, en el caso de Ciudad de México, y que unos lo han hecho más o menos bien, pero que no habíamos visto ese perfil de un policía saltando al mundo de la política. También lo explica, es cierto, que ellos han perdido, me refiero a ellos, a toda la coalición gobernante, han perdido el control territorial de la capital de la República Mexicana, y eso ha ocurrido ya en 2021. El paralelo lo tenemos con el año 85, en que el régimen político también perdió el control territorial después de los sismos, solo que allí no había elecciones. En el año 21 han perdido 9 de las 16 alcaldías de la capital mexicana, y lo que ahora quieren justamente no solo es recobrar ese espacio territorial, sino sobre todo no poner en riesgo la élite del poder, que es, digamos, su más caro anhelo, que significa el corazón mismo de su victoria más importante desde hace un cuarto de siglo, en que se inauguró esa etapa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En el caso de la ilustración por eso ha quedado la evidencia de que será el Ciudad de México ya definida, y después en las gubernaturas las 8 restantes, 4 espacios para mujeres y 4 para hombres. Creo también que en el entramado que hemos ido observando sobre cómo estamos viendo esta estrategia de comunicación del presidente respecto a los movimientos que hace para que tenga lugar una elección a 3 tercios, y con ello alentar bajo el personaje A o B o C el que se anime para que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano tenga su propio candidato presidencial. Ya hemos visto cómo han encontrado esas fuerzas, tanto por el ánimo del gobierno de ir por el encuentro y por la unidad de MC, y, por ejemplo, ya vimos que el cambio de lealtades que hizo de manera más reciente el gobernador
Enrique Alfaro de Jalisco, y al respecto veremos cómo se comporta esta evolución, porque lo cierto es que cuando tenemos una elección como hoy está planteada con dos candidatas fuertes, sólidas, creo que allí no alcanzaría para la coalición gobernante el tener más allá de 25 o 30 puntos, quizá deba ir por 5 o 10 puntos más y no ganaría, pero es una circunstancia muy distinta si juega una elección presidencial con a 3/3, porque entonces tendríamos esos tres candidatos presidenciales en donde se reparten ese caudal de votos, en donde allí sí con ese 30% y un poquito más, ahí tendrían mejores expectativas el López Obradorismo, la élite del poder. Y al respecto creo que va quedando también claro que el caso de Movimiento Ciudadano se está acercando a un vínculo en donde está quedando la evidencia de que el acercamiento y lo que es más una suerte de pacto con el gobierno mexicano tiene más que ver no necesariamente con sus votos, porque uno puede analizar no solamente la parte declarativa y sus votos en el Congreso, que han sido muy opositores, pero en el caso de los ángulos en donde han tenido vínculos con el gobierno mexicano, pues está el caso de Segalmex y las acusaciones y denuncias más recientes que comprometen de una manera muy importante a cuadros de Movimiento Ciudadano, está, digamos, una de las explicaciones, o por lo menos una de las preguntas que implican justamente ese partido con el gobierno mexicano. Y al final del camino también el caso de ir dinamitando para el Frente Amplio por México la candidatura de la senadora Xochitl Gálvez justamente tiene que ver a través de todas el recorrido que hemos visto en las semanas y meses recientes, en realidad son 2 meses y contando, los que tiene de ebullición electoral y política Xochitl Gálvez respecto a cualquier rol que ella pueda tener ya comprometido o ya por error, en donde sí haya cometido una falta. Bueno, pues el gobierno mexicano está muy comprometido a que tiene que frenarla desde ahora, porque una vez que se consolide, pues se les habrá escapado como en maratón. En el caso, creo que de recobrar la Ciudad de México es sin duda uno de los el más caro anhelo que significa para el López Obradorismo tener esa operación electoral satisfecha, no solamente porque allí surgió ese corazón mismo de su victoria nacional, sino porque tampoco pondrán en riesgo ese enorme potencial que implica no solo de votos, sino de influencia política la capital de México. Creo que en todo caso es muy importante recordar aquel muy buen libro de Jesús Silva Herzog Márquez, la operación electoral que ilustra López Obrador como presidente, es que no hizo la capacidad de gobernar, se dedicó a la operación electoral y por tanto tiene razón, me parece, allí Silva Herzog Márquez respecto todo a que el gobierno de López Obrador quedará como un paréntesis en la historia, será en todo caso, como él le llama, una anomalía del sistema político mexicano contemporáneo.